Vale, pues nada, bienvenidos todos, muchas gracias por asistir y bueno, os voy a hablar un poquito de lo que es la cábala aplicada, pero lo que es la cábala aplicada, no la cábala mística, ¿vale? ¿Qué quiere decir la cábala aplicada? La cábala aplicada es de cómo podemos usar las herramientas de la cábala para nuestro beneficio en nuestra vida, ¿no? A través de lo que sería el estudio, a través del nombre y la fecha de nacimiento, y usando la numerología, la cábala y el tarot, encontramos toda una serie de herramientas como la estructura energética, los 3 senderos, imagen del alma, relaciones kármicas, números de vibración, para podernos ayudar en el transcurso en esta vida, en el planeta Tierra, para que nos sea más fácil y, como yo digo, para poder ir por la autopista y no tener que ir por un camino de tierra que estamos tropezando siempre con las mismas piedras, ¿no? Porque como os habréis dado cuenta, muchas veces siempre nos tropezamos con los mismos problemas que tenemos en la vida, o lo típico es que siempre tengo la misma relación, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre encuentro el mismo jefe, ¿no? Entonces la cábala aplicada, puesta de una forma práctica en nuestra vida, nos ayuda a poder a no tener que tropezar tanto con esas piedras, porque tomamos conciencia de cuáles son nuestros bloqueos, nuestros aprendizajes, y así poder ir más rápido en la vida y tener mucha más abundancia, tanto a nivel interior como a nivel exterior, porque si te conoces a ti mismo, entonces encuentras tu luz interna, luego vas a poder encontrar tu luz externa, ¿no? Entonces, vamos aquí, que he preparado unas cuantas diapositivillas y vamos a... la tengo que compartir primero, ¿cierto? ¿Cuál pantalla es esta? Vale. A ver, ¿veis la pantalla? Sí. Vale, Sí, sí. sí, vale. Sí. Vale, pues nada, vamos a hablar, nada, 5 minutillos solo de lo que es la cábala y de dónde procede, ¿vale? Entonces, bueno, la cábala realmente es un conocimiento muy antiguo. De hecho, no es es un conocimiento más bien místico, ¿vale? No es ni una religión ni una filosofía, es una tradición esotérica, es una ciencia matemática, es todo y eso y mucho más, ¿no? Porque realmente la cábala trasciende lo que es el conocimiento a lo que es la sabiduría, porque el conocimiento que tenemos no nos da una explicación de lo que sería la experiencia práctica, ¿vale? Entonces, la experiencia que tenemos nosotros en la vida nos da realmente esa sabiduría, porque el conocimiento sin experiencia no encontramos la sabiduría, y entonces el conocimiento no nos sirve de nada. O sea, que la cábala nos da eso y mucho más, ¿no? La cábala realmente procede de lo que el nombre en hebreo realmente lo que significa revelación. Entonces, a lo largo de los años se ha ido siempre transmitiendo a nivel oral. Entonces, la cábala también se ha ido actualizando a través de los años según las necesidades, pues, de los pueblos, ¿vale? Entonces, la cábala realmente se adjudica a lo que es el pueblo judío, ¿vale? Pero realmente la cábala viene mucho más. Realmente el pueblo judío lo que hizo es aprovechar esa sabiduría para ponerla en práctica, y entonces se adjudicó, podríamos decir, esa sabiduría y la usaron, ¿no? Pero realmente también dicen que la cábala, pues, fue transmitida a Abraham y a Moisés en el monte Sinaí. Realmente la cábala procede de mucho más lejos, ¿no? Realmente la cábala, desde mi punto de vista, viene, podríamos decir, desde que el hombre existe y tiene conciencia. ¿Por qué? Porque cuando apareció el ser humano a nivel consciente, fue a nivel esotérico, es cuando se comió la manzana, que no era una manzana, era una magrana. Y cuando se comió eso, lo que realmente hizo es desvincularse de lo que sería el paraíso, que sería cortar el cordón umbilical,
con el creador, con el universo, con Dios, con el gran espíritu, se le puede decir de la forma como más os guste, ¿no? Es igual que un bebé, ¿no? O un niño, ¿no? Los que tendréis hijos lo sabréis, que cuando uno se hace mayor, entonces se va y ahí es cuando empieza a tomar conciencia y es cuando empieza el libre albedrío, ¿no? Entonces ahí es cuando nos dieron un poco ese conocimiento de la cábala para ponerla en práctica y para que nos fuera mucho más fácil poder experimentar la vida, ¿no? Realmente la cábala podríamos decir que son las leyes universales del cosmos, ¿no? Es la explicación del cosmos, ¿no? De hecho, la cábala se usa tanto a nivel de lo que es el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? El macrocosmos es la explicación del universo, cómo se creó, y el microcosmos seríamos el ser humano, la conciencia, ¿vale? Y entonces, a través del árbol de la vida, podemos entender cuál es el proceso para llegar a la plenitud y a lo que es la evolución y la conciencia total, ¿vale? La cábala realmente, todo que ha existido desde siempre, salió a la luz en el siglo XII y el siglo XIII, ¿vale? En la Edad Media, durante realmente el Renacimiento judío, en la Provenza francesa y en Cataluña, en la parte de Girona, ¿vale? Entonces, las comunidades judías españolas eran los sefardís, ¿vale? Y esos fueron los que empezaron a usar la cábala y las que empezaron a sacarla a la luz y a empezarla a hablar de ella. O sea que ya llevaban, era un conocimiento místico que se iba pasando entre ellos, entre los grandes maestros, a través de las escuelas místicas, las escuelas de misterio, ¿no? Que se llaman. Entonces, curiosamente, yo aquí también quiero decir que curiosamente en la Edad Media, cuando salió la cábala, también salió el tarot, porque lo que es la historia del tarot no se sabe nunca de dónde procede realmente, ¿no? Bueno, dicen de Egipto, dicen de diferentes sitios, pero curiosamente cuando salió la cábala a la luz, en la Edad Media también salió el tarot, o sea que podríamos decir que está muy vinculado las dos vertientes, ¿vale? La cábala usa diferentes metodologías para poder entender un poquito para poderla aplicar, ¿no? Usa la gematría, el temurá y el notaricón, ¿vale? Que son diferentes técnicas para interpretar. Pensar que, por ejemplo, en lo que sería la Biblia, que se ha ido escribiendo, que es un libro antiguo, ¿vale? La Torá, ¿vale? De los primeros libros, el primer libro de la explicación de la vida, de la creación, ¿vale? La forma como se interpreta puede variar, ya que una palabra, por ejemplo, en hebreo, cada letra tiene un número, se le asigna un número, y ese número y esa letra tiene un significado, una idea. Si cogemos toda lo que sería una palabra, y juntamos todas las letras, quiere decir que vamos a tener 3 o 4 ideas, y esas 3 o 4 ideas ahí ya formamos como una frase, un cuento y una historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de cada palabra que está escrita en la Torá le podemos dar mucho significado. Entonces, según cómo se interprete cada palabra, le podemos encontrar una cosa u otra. Por eso en la Biblia y en todos los escritos antiguos hay mucha diversidad de interpretación de estos libros antiguos, ¿no? Entonces, esto es un poco la introducción para saber un poquito de dónde viene la cábala y de dónde procede y cuándo salió la luz. Supongo que os habréis dado cuenta que ahora empieza como a haber como más auge en este sentido y empieza como a salir más a la luz lo que es la cábala, se habla más. O sea, hace unos años pues nadie no tenía absolutamente ni idea, podríamos decir, muy poca gente, y cada vez se oye más, la gente no sabe realmente qué es lo que quiere decir o dónde procede, ¿no? Entonces les voy a leer una definición universal de la cábala. Para mí es de las mejores definiciones que he encontrado,
porque yo creo que es anónima y quien escribió esta definición, la verdad que yo creo que entendía muy de Cábala, ¿vale? Y dice así, dice, la Cábala precede a cualquier religión o teología y fue dada a la humanidad por el mismísimo Dios, sin prerequisitos ni precondiciones. Según las enseñanzas cabalísticas, el universo funcionó de acuerdo a ciertos principios supremamente poderosos. Al entender estos principios y al aprender a actuar de acuerdo con ellos, la vida mejora enormemente en lo inmediato y se logra a mediano y largo plazo la verdadera plenitud para uno mismo y para toda la humanidad. O sea, que vemos que aquí que la cábala realmente no es una herramienta a nivel personal, egoísta y para beneficiarse uno mismo, sino es más bien para encontrar un poco esa plenitud, ese servicio a los demás para poderla compartir y crear un mundo mucho mejor entre todos, ¿vale? A nivel de beneficio personal, podríamos decir que entonces la cábala que no te ayuda, ¿no? La cábala, una de las definiciones que yo le doy siempre es amor, ¿no? O sea, cábala es amor, porque es compartir, es entender, es comprender, es sabiduría. Y eso es lo que nos da y nos engrandece y nos expande, ¿no? Y sigue así, dice, así de la misma manera en que las leyes físicas básicas, tales como la gravedad y el magnetismo, existen independientemente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, las leyes espirituales del universo influyen en nuestras vidas cada día y a cada momento. La Cábala brinda el poder de entender y vivir en armonía con estas leyes y además de usarlas para beneficiarnos a nosotros mismos y al mundo. Entonces, como he dicho antes, en la Cábala son toda una serie de leyes universales. Aquí podríamos, por ejemplo, citar el Kybalión, ¿vale? Que son las 7 leyes del Kybalión, son las universales, que nos ayudan a poder vivir esta vida en el plano material, físico, en este plano que hemos elegido para vivir, ¿no? Yo siempre digo que las leyes universales no son mismo que las leyes humanas. Una cosa son las leyes humanas, la otra cosa son las leyes cósmicas, ¿no? Entonces, ¿el hombre está hecho para las leyes o son las leyes que están hechas para el hombre? Entonces, aquí realmente yo siempre digo que las leyes, no porque sea una ley, tiene que ser justa y no hay que seguirla obedeciendo cuando realmente va en contra de toda una serie de leyes universales, ya que las leyes cósmicas están por encima de las leyes humanas, ¿vale? Y sigue así, dice, la Cábala es mucho más que un sistema filosófico intelectualmente convincente. Es una descripción precisa de la naturaleza entrelazada entre la realidad espiritual y la física. Es un compendio total de métodos poderosos, a la vez que prácticos, para lograr objetivos dignos dentro de estas realidades. Dicho de otra manera, la Cábala de las herramientas que se necesitan para obtener felicidad, plenitud y para llevar la luz del Creador a la vida propia. Es la manera de alcanzar la paz y la alegría que todo ser humano desea y merece, en la más profunda esencia de su ser. Entonces, bueno, nos hemos introducido aquí la Cábala, vemos que realmente la Cábala es un sistema muy poderoso que funciona muy bien, realmente yo ya hace unos años que la estoy usando, recalco otra vez que yo no me he dedicado a la Cábala mística, sino a la Cábala aplicada para poderla usarla, así como por ejemplo la astrología se usa también para entenderse uno mismo y conocerse. Yo la Cábala en ese sentido, la Cábala mística no la toco la Cábala aplicada a través de lo que sería el estudio personalizado de tu nombre y tu fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, en la Cábala tenemos el árbol de la vida. Como aquí podéis ver, tenemos el árbol de la vida. Cada circulito es un sefirós y son los 10 sefirós, que son los 10 números, que es la creación, ¿vale? En la creación están desde el 0, desde el 1 hasta el 0, podríamos decir, ¿vale? O desde el 1 hasta el 10. Y aquí tenéis el árbol de la vida. Entonces, aquí si veis en el dibujo, tenemos 3 tríadas. Tenemos, si fijaos, tenemos un triángulo arriba de todo, que es Keter, Jokma y Binah.
¿vale? Que ahí es el mundo Atziluk, que es el mundo arquetípico, ¿vale? Es el mundo de las ideas puras, la intención creativa, la esencia del mundo en que el espíritu experimenta, es la voluntad, ¿no? Luego tenemos Hokmah, que es el segundo Sefirá, que es el amor, la sabiduría, ¿vale? Las emociones, y luego tenemos la creación, que es Binah, ¿vale? Es la primera tríada. La primera tríada representa el fuego. La segunda tríada estamos en Geset, Geburah y Tiferet. Y representa, serían el mundo de las emociones, ¿vale? Es el mundo creativo, ¿no? De las ideas del mundo arquetipo que especulizan con modelos mentales y reflejan intenciones creativas. Luego tenemos Nexat, Hot y Yesod, que entran dentro de lo que sería que están especializadas en modelos de acción. Es el plano del proceso y de las fuerzas que están detrás del velo de las apariencias, ¿no? Y luego tenemos lo que sería el cuarto mundo, que es el mundo material, el plano de las cosas concretas y en donde concretamos. Entonces entramos en Malkut, que es el reino, ¿no? Si fijáis aquí pone el reino, el mundo físico, que es cuando ya la plenitud ya hemos alcanzado la maestría total y absoluta. Para encontrar y llegar a lo que sería a la plenitud total tenemos que pasar por estos sefirot. Si los pasamos en orden, entonces llegamos realmente a lo que sería el esplendor y llegamos realmente al reino físico, y cuando se nos concretan las cosas de una forma mucho más buenas, ¿no? Si nos saltamos determinados sefirats cuando estamos haciendo algo, entonces cuando muchas veces las cosas no nos salen bien, ¿no? Supongo que en la vida os habéis dado cuenta que empezamos a hacer un proyecto o alguna cosa y muchas veces empezamos al revés, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando estamos buscando trabajo, ¿no? O quieres encontrar trabajo y encuentras trabajo y te pones a trabajar y a lo mejor no hay voluntad porque no te apetece trabajar. Entonces, cuando estés trabajando, pues te va a costar enormemente porque no le has puesto voluntad. Si encuentras un trabajo y no lo has puesto una emoción de qué es lo que querías hacer, cuando estés en ese trabajo te va a costar porque no te vas a identificar con él. Si también te saltas la parte mental, entonces tampoco te vas a identificar con el trabajo porque no habrás analizado si ese trabajo es para ti, es para tu propósito. Entonces, con eso quiere decir que dentro de lo que sería el caos del cosmos hay un orden, y ese orden realmente es, podríamos decir que es el fuego, el agua, el aire y tierra, ¿no? De hecho, a nivel cabalístico, la creación del mundo, del cosmos y absolutamente de todo se rige por el fuego, el agua, el aire y la tierra, ¿no? Es, según los hebreos, es el Yod Het Bauge, ¿vale? Que es el nombre de Dios, ¿vale? Y entonces el Yod es el impulso, que es el fuego. Tenemos luego el G, que es la emoción, y luego tenemos la razón, que es la parte mental, y luego la práctica, ¿vale? Que es el segundo G, ¿vale? Esta es la parte interna. La parte externa sería la niñez, ¿vale? Que es el fuego, la juventud, que es la emoción, ¿vale? La parte del agua. Luego tenemos la madurez, que es el BAP, ¿vale? Que es la parte mental. Y luego tenemos la parte de la vejez, que es el segundo G, que es la práctica, ¿vale? Si fijaros aquí, por ejemplo, en el árbol en el árbol de la vida tenemos, si lo miramos por pilares, tenemos 3 pilares: el de la izquierda, el central y el de la derecha. Entonces, el de la derecha, donde tenemos el pilar de la severidad, ¿vale? Que es el del, disculpad, es la misericordia, ¿vale? El de la derecha, que es la energía de la que la vida es más fácil, representa como el amor, la intuición, la belleza, la armonía, la prosperidad, es la pasión, a la fe, es como, podríamos decir, como más, él es el pilar como más, bueno, más bonito, ¿no? Más suave, porque el pilar de la severidad es un poco más duro, ¿no? Es aprender un poquito por lo que serían las estructuras mentales, el rigor, la fuerza que organiza la vida, o sea, que es el orden, ¿no? Tiene que haber un orden, y entonces la vida lo organiza lo que sería el pilar de la izquierda, que es la que nos impone las experiencias a vivir,
las leyes, las estructuras, la ejecución, comunicación, el trabajo, la inteligencia práctica. Y luego tenemos el pilar del medio, que el pilar del medio es el equilibrio. El equilibrio, es el que buscamos el equilibrio siempre. Yo siempre digo que estamos todos siempre en busca del eterno equilibrio, ¿no? Porque cuesta mucho, ¿no? Entonces parece ser que el pilar del medio al ser humano como que nos cuesta mucho centrarnos en el medio, porque realmente sería la plenitud, ¿no? Sería la armonía, sería la plena conciencia, ¿no? Entonces el pilar del medio es como el peace and love, ¿no? El que tenemos todo equilibrado y está todo bien, y la bondad, la conciencia, la memoria, la plasmación, la imaginación. Entonces, normalmente el ser humano vamos de un pilar, o sea, del pilar de la izquierda al de la derecha, y pocas veces como que nos quedamos en el pilar del medio, ¿no? Como que nos cuesta mucho encontrar ese equilibrio, ¿no? Siempre estamos un poco en esa dualidad que es en el mundo en que vivimos, ¿no? Pasando de un lado a otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que vais a entender muy fácil. Si os fijaros, tenemos el pilar de Geburah, que es el que está a la izquierda, que pone rigor, valor y poder. Y luego tenemos el de Gesed, que está de color azul, que pone amor, compasión, ¿vale? Entonces aquí podríamos ver, por ejemplo, de que el Geburah, aquí podríamos tener el arquetipo, por ejemplo, de lo que sería un jefe, un director, un empresario, de que se rige por las leyes, por las normas, y que no deja pasar ninguna, que tiene una disciplina. También podría entrar la parte de lo que serían los militares, ¿vale? Que rigen las leyes, las estructuras, y el que impone las leyes así sin más y sin ver otro, ¿no? Y luego tenemos que ser, que es el amor y la compasión. Aquí podríamos poner, por ejemplo, el arquetipo del hippie, ¿no? Del que amor y paz, y que está todo bien, y que vive la vida así contemplativa y se lo pasa de puta madre, ¿no? Entonces, claro, los extremos son malos, entonces ni una cosa es buena ni la otra es mala, porque si tenemos mucha compasión y mucho amor, pues tampoco nos va a ir la vida tan bien. Y si somos muy rigurosos con nosotros mismos y tenemos mucha disciplina, tampoco que nos vaya a ir tampoco muy bien, ¿no? Porque vamos a tener excesos de responsabilidad y vamos a encontrar muchas guerras de poder, ¿no? Entonces aquí pues se ve claramente que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Hay tiempos de amor y compasión, pero tiene que haber determinadas normas, determinadas leyes para poderlas llevarlas a término. Y aquí vemos pues un ejemplo en busca del equilibrio, ¿no? De no estar ni en un sitio ni en el otro, ¿no? El árbol de la vida, aquí podemos también, si os fijáis, están unidos por toda una serie de senderos, ¿vale? O sea, tenemos los 10 sefirots y luego tenemos 22 caminos, que entre los 22 más los 10 sefirots tenemos 32, que son los 32 caminos de la sabiduría. Los 22, que son las rayitas estas que veis, que van uniendo cada sefirot, cada círculo de los que he estado ahora hablando, están definidos por las 22 letras del alfabeto hebreo, la lefato, y representan también una carta del tarot. Entonces vemos que tenemos 22 senderos que unen a todos estos sefirots. Entonces, cuando yo hago la cábala práctica, salen a todos nosotros, cualquier persona, tenemos 3 senderos. Entonces, estos 3 senderos lo vamos a encontrar que están entre determinados sefirots, y ese va a ser lo que sería nuestro tikkun, nuestras experiencias y lo que sería lo que nosotros llevamos dentro y lo que vamos a encontrarnos en esta vida, ¿vale? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, como he dicho antes, si miramos el ejemplo que os he dicho antes entre Geburah y Gesed, ¿vale? Que es una dualidad bastante fuerte, tenemos el sendero que es la carta de la justicia, ¿vale? Entonces aquí vemos, si nos tocara, por ejemplo, vivir esta carta, estaríamos viviendo entre Geburah y entre Gesed, a través de lo que sería la energía de la justicia. Si, por ejemplo, tenemos otro tipo de carta que estamos entre Geburah, por ejemplo, y Hod, que tenemos el colgado,
¿vale? Que la carta número 12, pues entonces quiere decir que nosotros en esta vida tenemos que vivir este tipo de energía. Entonces, normalmente nos va a tocar vivir tres senderos principales que nos va a tocar, de estos 32. Cada persona va a vivir 32. Perdón, tres senderos, ¿no? Estos tres senderos, bueno, a nivel general, esto es el árbol de la vida, ¿vale? Que supongo que habréis visto bastantes imágenes de estas. Pensar también que a veces lo que son las cartas del tarot, los 22 senderos, en determinados cabalistas cambian determinadas cartas y puede haber variedad de definiciones del sendero, ¿no? Entonces, en la cábala, como he dicho antes, es una experiencia mística, lo tienes que sentir, no es un conocimiento. Entonces quiere decir que a través de la cábala tú puedes interpretar y tú puedes pensar y tú puedes sentir lo que te dé la gana. O sea, es un libre albedrío impresionante, ¿no? Porque tú te identificas y eso es lo que te va a responder y eso es lo que te va a dar. No es una ciencia cierta que es de una forma u otra, la puedes variar y la puedes usar, ¿no? Por ejemplo, el pilar de la severidad, pues hay unos que le dicen que es el yang, otros le dicen que es el yin, que es el padre o la madre, y al revés, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, el pilar de la misericordia, que es el Jogma, el principio, el que está arriba de todo, pone que es el padre, y a la izquierda es la madre. Esto, por ejemplo, a nivel, depende cómo lo puedas interpretar, lo puedes invertir, ¿vale? Pensad también que según cómo tú interpretes el macrocosmos o el microcosmos, o sea, la conciencia humana o lo que es la creación del cosmos, lo vas a invertir o lo vas a interpretar de una forma o de otra. O sea que es muy versátil. En los tres senderos. Aquí os voy a explicar cómo funcionan los tres senderos. Los tres senderos nosotros tenéis que coger vuestra fecha de nacimiento y a través de la fecha de nacimiento se suman todos los dígitos y entonces nos va a dar una cifra, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, bueno, cualquier cifra, tú sumas por ejemplo, el día 9 del 10 de octubre del 1940, sumas 9 más 1 más 1 más 9 más 4 más 0 y nos da el 24, ¿vale? El 24 será el año que tenemos aquí que pone edad de transformación, ¿vale? Entonces, con tu fecha de nacimiento y la suma de sus dígitos, tenemos a qué edad nosotros nos transformamos, tenemos que cambiamos, ¿vale? Y eso va a ser el sendero principal que nosotros nos va a acompañar toda esa vida, toda la vida, está en este plano físico, ¿no? 24, para saber qué sendero es, como son más de 22 y se utiliza con las 22 cartas del tarot, sumaremos de los 24 4 más 2 que nos va a dar el 6. Entonces, en este caso, tendríamos los enamorados, que nos da el sendero de los enamorados que está entre Binah y Tiferet, ¿vale? Entonces esa va a ser la energía primordial que sale a través de lo que sería la fecha de nacimiento. Luego, lo que sería el tema origen y tema destino sería que antes de los 24 años, en este caso, cada uno le puede tocar 6 años, 8, 40, 32, vamos a tener una energía principal que va a ser el tema de origen, que el tema de origen es la parte más receptiva, la parte como más yin, la parte que nosotros aprendemos, ¿no? Y a partir después de los 24 años, en este ejemplo, vamos a tener la otra energía que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte, que sería el tema de destino. Entonces, el tema de destino, tanto como el tema de origen, es una fusión con la carta de la edad de transformación, que en este caso el ejemplo son los 24, es el número 6. ¿Vale? Normalmente, para que tengáis un ejemplo, para que lo podáis entender, cualquier persona que, por ejemplo, haya estudiado, lo que sea, la universidad o un FP o cualquier cosa, va a tener una parte que es la parte que más receptiva, que tú estás aprendiendo, no estás tan activo, ¿no? Entonces ese sería el tema origen, por decir algo, ¿no? El aprendizaje.
cuando te ha pasado esa época que has aprendido, sales de la universidad, entonces es cuando tú entras en el tema de destino porque pones en práctica todos esos conocimientos. Entonces ahí ya te pones yan y te pones activo. Ya no estás reflexionando tanto, sino que estás poniendo en práctica todo lo que has conocido, ¿vale? La edad de transformación, que es la que te cambia, que en este caso es el 6, que es la energía primordial, le llamamos el principio de transformación, que es la energía que en este caso es el 6, nos va a acompañar toda la vida, que se va a fusionar con el tema origen o con el tema de destino, ¿vale? Vamos a poner aquí un ejemplo. Cogemos, por ejemplo, la fecha de nacimiento de John Lennon. John Lennon se llamaba John Winston Lennon, ¿vale? Cuando él se casó, se cambió el nombre y supuso John Ono Winston Lennon. Entonces, cuando tenemos gente que se han cambiado el nombre, siempre hay que ir a buscar la raíz del nombre que le pusieron sus padres y que está inscrito en el libro, en el registro civil. ¿Por qué? Porque es lo que el alma quiso en esos momentos decirse de esa forma, ¿no? Entonces, en hacer un estudio de estos, por ejemplo, pues cojo el nombre original. Entonces, si os fijáis aquí, he puesto cada letra, le he puesto un número, que es el número que corresponde a cada letra, se hace toda la suma de lo que sería John Winston Lennon a nivel de... Eso le llama la gematría, ¿no? La numerología, ¿no? Cabalística o la gematría. Ponemos y nos sale el número, el 213, ¿vale? Entonces este 213 es el número que nos va a servir para poder hacer toda una serie de cálculos y poder encontrar lo que sería el tema de destino y el tema de origen. El tema, el 213, que es el número del nombre, hay un número que es un número clave para hacer muchos más cálculos que os voy a explicar ahora luego más tarde, es el número del corazón. Entonces el número del corazón, en este caso, habría que sumar 213 más 24. Y entonces el número que nos da sería el número del corazón para poder hacer todos los cálculos que queramos con otras vibraciones. Luego os voy a contar cómo se puede usar este tipo de numerología, ¿no? Entonces aquí vemos, como os he explicado antes, el principio de transformación y la edad de transformación, sumamos la fecha, 9/10 del 1940, y aquí nos sale el número 24, que es el ejemplo que os he mencionado antes. Entonces, como 24 es más de siempre que nos sale un número mayor a 22, lo sumamos entre ellos, eso se le llama lo que sería reducción esotérica, hasta encontrar un número que no sea mayor a 22. Y entonces ahí vamos a encontrar lo que sería nuestra esencia, nuestro número, a través de lo que serían las cartas del tarot. Entonces, por ejemplo, John Lennon, en su principio de transformación, la energía que él llevaba desde el principio, desde que nació hasta que se murió, era un 6, que es la carta de los enamorados. Luego, en el tema de destino y el tema origen, hay una fórmula, que bueno, aquí le he puesto fórmula matemática, una fórmula divina, que es todo un proceso de números y cálculos, y nos sale que su tema de destino era un 12 y su tema de origen era un 8. ¿Vale? Entonces, para hacer, por ejemplo, el análisis de John Lennon, entonces buscaríamos el tema origen, es un 8, que sería la carta de la justicia. Entonces, él quiere decir que hasta los 24 años ha vivido este tipo de energía, siempre mezclada con lo que sería su esencia, que sería el 6, que es los enamorados, ¿no? Su esencia son los enamorados, que está entre el Sefirot, Binah y Tiferet, y esta energía está fusionada con la carta de la justicia, que va de Gurá a Geset, ¿vale? Y su tema de destino a partir de los 24 años tendría el tipo de energía del colgado, ¿vale? Una carta pues de sacrificio y de toda una serie de poner la vida al servicio de una serie, en este caso, como la carta de los enamorados, una carta de la belleza, de arte y de creación y de
relaciones sociales, tensiones emocionales y de compartir toda una serie de cosas, al fusionarla con la carta del colgado, podremos ver que aquí una persona, como habremos visto, comprobado un poco en su vida, de que él dio un poco todo, se volcó totalmente en lo que sería su arte y su creatividad, ¿no? Porque ya sabemos que era una persona muy creativa y entonces se tiró en absoluto a una vida totalmente artística, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la carta de la justicia, como he dicho antes, aquí él pues se las pasó así, hablando claramente, bastante putas hasta los 24 años porque tuvo una gran dualidad y tuvo un montón de problemas de lo que sería entre una rigidez impresionante y un amor y una compasión absoluta. Entonces se iba dando bimbazos de un lado para otro. Pensar que, por ejemplo, todos los senderos que van de izquierda a derecha siempre tienen una dualidad mucho más fuerte y son senderos como mucho más exigentes y mucho más duros que otros que van de arriba a abajo o que van o que se quedan de lo que sería el pilar de la izquierda al pilar central, ¿no? La justicia es una carta de que no hay perdón ahí, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú hagas y que tú te derives, salgas de tu camino, es cuando recibes hostias por todos lados, ¿no? Entonces, cuando dices, joder, si es que yo estaba ahí, pero es que no hay forma, ¿no? Claro, porque tienes una carta, un sendero de una exigencia impresionante, ¿no? En el caso de John Lennon, pues tuvo ahí pues, una niñez, una adolescencia bastante dura, ¿no? Si miramos una cosa también que quiero aquí recalcar, que tampoco la voy a explicar mucho, pero hay que conocerlo porque es un dato bastante curioso. Cuando tenemos un 0 en el día en que nacemos, vamos a tener 10 años de turbulencias espirituales. Si tenemos un 0 en lo que sería el mes, que solo tenemos en el octubre, vamos a tener 10 años de turbulencias del alma, conflictos. Y si tenemos un 0 en el número, en la decena, en la fecha, en el año, vamos a tener 10 años de turbulencias materiales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este ejemplo John Lennon cambió en los 24 años, tuvo su cambio. Entonces, de los 24 años hasta los 34 vivió pues 10 años de toda una serie de que se planteó a nivel de alma y toda una serie de conflictos interiores y de identidad que se estuvo él planteando, buscándose un poco a sí mismo, ¿no? Como tiene luego el 40, acabado en 0, de los 32, perdón, de los 34 a los 44, tendría pues 10 años más de lo que serían turbulencias materiales. Turbulencias materiales puede ser carencia tanto a nivel económico, de enfermedades o toda una serie de conflictos tocando un poco el tipo de la materia, ¿no? Entonces depende los ceros que tengamos en la fecha de nacimiento, nos va a cambiar un poquito estos senderos se van a modificar y van a llegar antes o van a llegar después y van a estar un poquito más mezclados en lo que serían los senderos que encontramos en cada uno en su árbol de la vida, ¿vale? Estos son los 3 senderos principales que tenemos todos, que tenemos el tema origen, el de destino, nuestra esencia que nos acompaña siempre, que es el principio de transformación, y una edad en la que cambiamos, que seguramente si vosotros hacéis vuestros mismos cálculos con vuestra fecha de nacimiento... Creo que ya no se Roger, oye. tienes el silencio, se ha puesto el silencio, no te escuchamos. Te has silenciado, Roger. Ahora, ¿Sí? ahora.
Sí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale, Ahora vale. sí, Roger. ¿Dónde me había quedado? Pues Que si calculamos nuestra fecha de nacimiento y podríamos ver nuestro año de cambio y eso. te habías quedado en lo de los dieces, que si tienes, perdón, en lo de los ceros, que implican turbulencias materiales o espirituales según sea fecha de nacimiento en el nombre. Vale, pues eso es lo que te hace cambiar de irte se te modifica un poquito lo que sería la edad de transformación, ¿vale? Dependiendo del proceso que tengas que hacer a nivel de lo que sería a nivel más existencial, a nivel de reconocimiento propio o de trabajar un poco el plano de la materia, ¿vale? ¿Te podría hacer una pregunta en relación a esto que has comentado? Sí. Bueno, dos, en realidad. Una, si tienes un mes que es de un solo dígito, ¿se contempla como que tienes un 0 delante o no? No, ¿cómo? Disculpa. Por ejemplo, si naces en enero o en febrero, en un mes que solo es de un dígito. No, los ceros de delante no cuentan, es el último. Vale. O sea, por ejemplo, en el mes solo tendríamos el día 10 y el día 20 y el día 30. Perdón, en el día del mes. En el mes solo cuenta en octubre. Y en el año serían pues los años 50, 1950, 1960, los 70, los que nacieron en los 80, 90 y en el 2000. No entiendo esto de octubre, Roger. O sea, es decir, muchos meses tienen 0, 05, 07, 06, siempre delante. No, el de delante no cuenta, es el último. O sea, es decir, si fuera 10, solo en el caso del 10. Sí, solo octubre. Sí. Exacto. En el mes solo sería el octubre. Vale, ya lo entendí. Qué alegría. En los días del... Sí, en los días del... Yo ya me había apuntado 10 años de turbulencias espirituales. Yo también. No, el primer cero Yo también, no cuenta. por eso lo he dicho. No, el primero no es el último siempre, es el último, es el último cero. Claro, es que si no serían todos prácticamente, claro. Claro, exacto. No, por ejemplo, los días del mes, los días serían el día 10, el día 20 y el día 30. La gente que ha nacido un 10, un 20 o un 30 tendrían 10 años de turbulencias existenciales, ¿no? Planteándose un poco que podría ser que en este caso pues le hayan pasado una serie de cosas y busquen pues y se dediquen pues no sé a diferentes religiones, a estudiar hinduismo, cristianismo, a hacer yoga, a buscarse a sí mismo o estén peleados un poquito con ellos mismos y se plantean toda una serie de existencialismo, ¿no? Los que han nacido en octubre solo tendrán más a nivel de reconocimiento, de autorreconocimiento. Y los que han nacido pues en los años 30, 40, 50, 60, o sea, con el cero el último, es el de carencias materiales, ¿vale? Y en este, por ejemplo, en las personas que han nacido en el 2000, ¿qué serían? ¿30 años? No, solo son 10 porque solo cuentan el último cero, solo cuenta el último cero. Vale. Sí, vale. Sí, ya con 10 ya iba. Por eso digo, por media vida. Vale, gracias. Tengo otra pregunta. Cuando has hablado de lo del nombre original, yo, por ejemplo, que nací con un solo apellido y ahora tengo dos, se calcularía con un solo apellido, entonces, ¿no? Porque ese es el con el que nací. Sí, con lo que tú te has registrado tus padres. Tu primer Cuando registro. nací. Sí, vale. Exacto. Vale, Roger, y habíamos dicho que los reconocimientos materiales vienen cuando naces en años que tienen 0, ¿no? Exacto. Vale. 1940, los que han nacido en 1950, los que han nacido en 1960, 1970, o sea, por cada 10 años. Lo explicas muy bien, Roger. Lo que pasa que también te digo que a mí a veces se me va un poco. Vale, si algo no entendéis o lo que sea, me lo decís y aclaro, ¿vale? Es un tema complejo, pero bueno, ya nos iremos enterando. Está muy interesante. No, y sobre todo una pregunta, Roger. Esto luego se puede trabajar contigo a nivel personal, ¿no? Sí, claro, yo trabajo esto en la cábala y entonces lo que estoy, o sea, todas estas herramientas... Hola, Roger. Por eso os estoy explicando un poco todo las herramientas que uso,
¿vale? Vale, vale. Lo interesante es hacerlo a nivel personal luego también, porque es mucho más profundo, claro. Vale. Claro, claro, eso para que veáis como un poco la cantidad de herramientas que hay a través de lo que sería la cábala aplicada, ¿vale? Vale. ¿La quieres leer o no? Da igual, en cada caso. Es que se está filtrando alguien que está hablando, yo creo. Esto es Cristina, Cristina, silénciate el móvil. Dice, todo comenzó una tarde de verano, Cristina, ¿tú puedes cerrarte ahí el micro, por favor? basado en un pequeño y tranquilo pueblo de A ver, la costa. algún administrador Vamos. puede cerrarle si no, ella no lo oye. A ver, ya lo oye. Vale, vale. Mira, voy a pasar ahora a lo que sería la estructura energética, ¿vale? La estructura energética es otra herramienta, ¿vale? Aquí pasamos que a través de la fecha de nacimiento se hacen toda una serie de cálculos y con estos cálculos encontramos lo que tú has venido, son los aprendizajes y los bloqueos que tú tienes en esta vida, en el plano de la Tierra, ¿vale? Entonces, la estructura energética, tenemos 10 portales, ¿vale? Que son los aprendizajes que tenemos que realizar en esta vida. Tu alma sí lo quiso antes de reencarnarte, ¿vale? Es una herramienta cabalística donde encontramos las claves para poder liberar los bloqueos usando los dones que nos insertaron en el programa, ¿no? O sea, todos llevamos toda una serie de programas, todos sabemos que hay cosas que nos salen mejor y otras peor. Entonces, aquí en la estructura energética vemos cómo están repartidos, ¿vale? Estos son chakras, ¿no? Perdóname que te diga. Sí, O sea, sí, están, exactamente, sí. Estos son... bueno, mira, ahora lo explico. O sea, la estructura energética es un conjunto de tareas de aprendizaje en la realidad física, porque hay otras herramientas que están, no es en una realidad física, sino más bien de dónde procedimos en otros, de otras vidas, y lo que no hemos hecho en otras vidas, aquí repetimos vida para aprender y desbloquear esos bloqueos que no quisimos afrontar en otras vidas, ¿vale? Un punto energético, más bien, sería como claves energéticas, ¿no? Sí, aquí lo que sería en el dibujo son 10 portales. Estos 10 portales se identifican por los chakras, pues, delantero y trasero, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, una estructura energética de una persona, en lo que sería el cálculo, encontraríamos esto, ¿vale? Esto sería lo que sería el cálculo de una persona, de la estructura energética, del cual cada portal pues tiene, aquí vemos lo que está en rojo, serían determinados bloqueos que él tiene que trabajar, y lo que serían en color verde serían los capitales kármicos, que son lecciones que hemos aprendido. O sea, que tenemos ya aprobadas, vamos, ¿vale? Que serían como dones, ¿no? Pero que realmente no venimos a manifestar eso, sino venimos a trabajar lo que serían los bloqueos, lo que está en rojo. Depende de la persona. ¿Eso es lo que está alojado en los chakras o en los 10 portales que tú has mencionado? Sí, cada portal de estos está representado por un chakra u otro. Entonces, si por ejemplo uno tiene un bloqueo en el 9, por ejemplo, y no se trabaja ese tipo de trabajo que uno ha venido a hacer, entonces se le van a manifestar determinadas enfermedades que vienen vinculadas a ese chakra. Entonces, ¿y cómo se cuentan las puertas o los...? O sea, porque han aparecido, son los 5 chakras del tronco, ¿no? Sacando el de la coronilla y el de la tierra, ¿no? sí. Es hacia adelante y hacia detrás. Sí, claro, hay unos chakras que son delanteros y otros que son traseros. Sí, y entonces ahí te explican pues lo que serían tus debilidades físicas, ¿vale? Porque como he dicho antes, la estructura energética representa el aprendizaje en la realidad física, ¿vale? Entonces... sí, no, Roger, es decir, que todo lo que no solucionas a nivel energético se
como que se traspolaría a lo físico, claro. Exactamente, sí, como ya sabéis vosotros que un cáncer, por ejemplo, viene por toda una serie de cosas que uno le han pasado, no ha querido afrontar, no la ha querido ponerle conciencia y a cabo de unos años pues se te manifiestan determinadas enfermedades porque ya sabéis que primero ataca lo que sería el cuerpo etérico y luego se manifiesta a nivel físico. Entonces, si no se trabaja eso, al final pues viene. Entonces, es una herramienta que si tú no quieres potenciar, trabajar esos bloqueos, esos aprendizajes que has venido a hacer aquí, se te pueden manifestar determinadas enfermedades que están representadas por estos chakras, ¿vale? Porque tenemos el mundo, 4 cuerpos, el físico, el energético, el emocional y el mental, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la estructura energética? Bueno, tenemos 10 portales, los voy a explicar así más o menos brevemente, pero yo considero que son bastante interesantes de que sepáis al menos 4 cositas, ¿vale? Tenemos, aquí están representados, pues, por lo que serían un poco los bloqueos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una relación entre estados emocionales neuróticos iluminados en la estructura energética, ¿vale? Como habéis visto antes en el diagrama de antes, pues la persona que hemos visto antes pues tenía el 1, el 2 y el 3 los tenía desbloqueados, ¿vale? O sea, los tenía sanos y los otros los tenía pues un poco, bueno, venía a trabajar eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el portal número 1 es el portal de la unión universal, es causa y efecto, es siembra cosecha. Aquí el portal 1 es que tú vienes a aprender a confiar en el proceso de la vida y que existe un plan perfecto para ti y para la humanidad. O sea, es unirse a la fuente, desanclar la vida espiritual, representa el Padre, ¿no? En este caso, si tú tienes bloqueado eso, lo que sería la neurosis es que te sientes solo y que no confías en nadie y que te sientes que te han abandonado, ¿vale? Entonces, en un bloqueo de un 1, por ejemplo, en el portal número 1, podríamos encontrar una persona que realmente él siente de que su padre o la ha abandonado, que no ha existido cuando él, los bloqueos normalmente son hasta los 12 años, ¿vale? O sea, lo que serían los traumas. Entonces, todos venimos aquí, nos sueltan toda una serie de traumas que normalmente los absorbemos hasta los 12 años y eso nos condiciona para tener determinados comportamientos neuróticos y entonces hacemos una falsa personalidad de lo que somos para defendernos de esas debilidades y esas inseguridades que se nos crean, ¿no? A través del programa de cuando nacemos hasta los 12 años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el portal 1, si estuviera bloqueado, tendríamos una persona que tiene la sensación o la ha abandonado su padre, ¿vale? Entonces, ahí se sentiría solo, se sentiría abandonado y aquí podríamos tener pues un comportamiento de desconfianza en el proceso de la vida, una persona pues que se hace mucho la víctima, pesimista, que no toma responsabilidad, ¿vale? Tendríamos este tipo de personalidad, ¿no? En un bloqueo en el 1, ¿no? Aquí que es la base de todo, Roger, porque al final es desconexión con la fuente, porque al final el padre, aunque sea el padre simbólico, o sea, el padre físico que tienes aquí en este plano, pero si lo llevamos a un plano mucho más profundo es sentirte desvinculado completamente de la fuente, ¿no? Exactamente, sí, exacto, es la esclava, sí, es así, es no creer en Dios, separarte de tu espiritualidad y volverte, que no te conectas con la fuente y entonces no entiendes el proceso de la vida y no le encuentras sentido a nada y es por eso que no tomas responsabilidad, eres pesimista, es toda una mierda porque todo me tiene que pasarme a mí, no me gusta, ¿vale? ¿Ves? Me siento inseguro, aquí hay otro diagrama que explico las relaciones dinámicas neuróticas y las tareas de aprendizaje, ¿vale? Entonces, pues aquí para desbloquear esto, pues te tienes que abrir y confiar en el proceso de la vida, ¿vale? Cuando se hace un estudio de lo que es la estructura energética, tenemos estos números, si habéis fijado, luego se sale un número aquí, ¿no? El pequeñito, ¿vale? Entonces, para encontrar cuál sería el desbloqueo de esta persona, entonces usaríamos la numerología y hablaríamos del número 19, ¿vale? Entonces, con el número 19 nos ayudaría a desbloquear el portal número 1, que en este caso no lo es porque está en verde, ¿vale? Pero
el 97, si tuviéramos bloqueado el 9, el portal número 9, usaríamos el número 97 para encontrar soluciones a lo que son los bloqueos y lo que yo he venido aquí a trabajar y a trabajar en lo que serían mis tareas de aprendizajes, ¿vale? Normalmente en lo que es la estructura energética, en la numerología que yo hago, uso hasta los 109 números, son los primeros 109 números, ahí hay un límite, más ya no. Se pueden hacer análisis del carnet de identidad y de muchos números, pero básicamente se trabaja con los primeros 109 números, ¿vale? El portal número 2. Roger, ¿por qué 109? Bueno, porque hay que poner un límite. Entonces, pues se ha puesto, bueno, el maestro también que me enseñó, pues claro, porque si no es que es infinito los números. De todas formas, yo puedo analizar un número que sea, yo qué sé, 13.434. Entonces yo te podría hacer, hay una forma, una técnica para yo poder analizar ese número. De hecho, cogiendo el carnet de identidad de cada persona, se puede formar un cuento y te sale un poquito el cuento de que tú has venido a hacer aquí, ¿vale? Con tu número del carnet de identidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces... Números del carnet de identidad, quiero decir, con el número que te han asignado a ti como número de DNI. Exactamente, tú con ese número ahí ya tienes una historia, ya tienes un pequeño cuento que se puede interpretar y ver a ver lo que te saldría, ¿vale? Pero lo que serían los números básicos son hasta 109, que realmente lo que se usa son los principios básicos del 0 al 9 y luego la combinación de ellas te dan pues toda una serie de informaciones, ¿vale? El portal número 2, por ejemplo, es amar en vez de tener razón, ¿vale? Entonces aquí es, bueno, amar incondicionalmente, ¿no? O sea, el portal 2, la persona que tiene un bloqueo en el portal 2 es que ha venido a trabajar el amor incondicional. Tienes que aceptar a vivir a través del corazón, ¿no? Porque el 2 es la dualidad, ¿no? Entonces ahí caemos en la dualidad, en la razón y en la lógica, ¿no? Sobre todo en la razón, en la tosudez, ¿no? El de yo tengo la razón. Entonces, si tú amas en vez de tener razón, pues te vas a abrir el corazón y vas a tener una vida mucho más plena que si te vuelves totalmente tozudo y solo usando el razonamiento, ¿no? Eso es el número de la dualidad, ¿no? Entonces, aquí son personas que tienen mucho ego, los que tienen un bloqueo en el 2, son dogmáticos y sistema de creencias, acumulan conocimiento para justificarse porque no se conectan con su corazón. Entonces, cuando tú no te conectas con tu corazón, lo que vas a buscar es el libro de instrucciones para entender las cosas y cómo delegar a lo que sería el conocimiento que decía antes y no delegar a tu sabiduría interna, ¿vale? Eso sería el portal número 2, ¿no? No me quieren, me tratan injustamente, estoy enfadado. Entonces hay que abrirse al amor, ser comprensivo y flexible. El portal número 3 es aquí tenemos que el que viene a trabajar este bloqueo es el poder de decisión, el tener decisiones afirmativas, el de dar y dar lo mejor de ti de una forma espontánea, ¿no? Tener la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las personas que tienen este bloqueo son desconexiones de su sabiduría interna, ¿no? Quedan atrapados en la lógica, no son productivos y no son capaces de tomar decisiones afirmativas. Y no, entonces, no se conectan con la intuición, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay que ser positivo y tienes que decidir por ti mismo, ¿vale? Y evolucionar, ¿vale? Pero es una cadena de consecuencias, Roger, porque si no me quieren, o sea, es decir, lo anterior que tenías puesto, lo que veo que es una cadena de consecuencias, o sea, una cosa te lleva a la otra al final. Sí, claro, porque depende cómo tengamos controlada la estructura energética. Fíjate que aquí, por ejemplo, si tú no trabajas el 10, por ejemplo, el portal 10, la consecuencia es que tú delegas en el 8 y del 8 te va el 6 y del 6 al 4. Entonces, claro. cuando haces una interpretación, tú tienes que ir a buscar ese conjunto. Es un poco como la astrología.
los planetas existen y luego tú tienes que hacer una interpretación, depende en su posición. En la estructura energética es lo mismo. Tenemos una serie de bloqueos y se tienen que relacionar entre sí para concretar más qué es lo que te está pasando y dónde tú delegas tus responsabilidades. Claro, pero por ejemplo, en el caso del 1, que es como la base, ¿no? Me siento desconectado de la fuente, luego resulta que, es que ahora ya no lo veo, como que mi padre no me quiere, luego es no soy aceptado, y luego el tercero era como que, es que no me acuerdo, si lo pudieras volver a poner, Roger. Sí. O sea, es decir, hay uno, me siento solo, luego no me quieren y no sé lo que quiero. Sí, mira, a ver, todo esto viene porque realmente viene del programa y aquí hay un trauma que se le llama el hilo rojo, ¿vale? Entonces, el 1, el de sentirte solo, es porque aquí hay el patrón de abandono de tu padre, ¿vale? Tu padre Claro. no está, ¿vale? En el número 2, el hilo rojo, o sea, el trauma, sería que no te aceptan tal como tú eres. Entonces aquí hay un chantaje emocional cuando eres pequeño y hay un maltrato. Ajá. Por eso no te sientes que no te quieren, porque hay un maltrato. Entonces tú no te sientes querido. En el portal 3, el trauma es de sobreprotección de la madre. Es un niño castrada y que no le han dejado tomar sus propias decisiones. Entonces, al tener este tipo de trauma, entonces es por eso que lo que hace es manifestar determinados patrones. Claro. ¿Vale? Entonces, depende en qué portales estén bloqueados, pues vas a manifestar un tipo de patrón, un tipo de máscara o un tipo de creencia para protegerte del mundo exterior. Porque claro, al no sentirte querido, pues tienes que hacer alguna cosa para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, claro, pero sin el 1, es decir, la base es el 1. Si me siento acompañado, puedo sentir que me quieren y no, o sea, y no sé o sea, en este que dicen no sé lo que quiero, sí sabrías lo que querrías, o sea, al final la base es el 1. O sea, en el momento que tú te sientes conectado a la fuente ya no tienes por qué sentir que no te quieren y no sé lo que quiero. No funciona así, porque fíjate, aquí por ejemplo, aquí en esta estructura energética, el 1 pues ha tenido el padre, ha estado a su lado, su madre también. Aquí por ejemplo el bloqueo lo tendríamos en el 9, por ejemplo. Sí que podemos hablar del 9 para que lo entiendas un poco. El 9 es una herida en el hogar, ¿vale? Entonces tú aquí tienes los padres, pero tan herido. Entonces como tan herido y no te han dejado ser como tú eres, escondes tu intuición y tu sabiduría interna y la transformas en razón. Porque no te dejan expresarte, porque has tenido una herida en el hogar, ¿vale? En el 4, por ejemplo, sería una herida en una disciplina extrema. Aquí, por ejemplo, no te dejan expresarte y tienes como una educación, podríamos decir, católica, militar, muy severa, y no te dejan ser como tú eres, ¿no? Entonces, el portal 4 es que tú vienes a expresar tu propia esencia, es el autorreconocimiento. En el portal 5, por ejemplo, tenemos la herida de tus seres queridos, ¿vale? Son carencias efectivas. Entonces aquí tú vienes a trabajar la determinación propia y verdadera, o sea, tu ser único y especial. Es la autoestima, autoaceptación, autorreconocimiento, ¿vale? Entonces tu neurosis es que te sientes vulnerable y como tienes la necesidad de ser aceptado por todo el mundo, porque tienes miedo al rechazo, porque lo has sufrido de pequeño y no nos gustan que nos rechacen, entonces aquí usamos las máscaras, ¿vale? Para sentirte querido. Aquí, por ejemplo, en el 5 tendríamos, por ejemplo, el arquetipo de una mujer que no quiere a su marido, pero se casa por dinero, ¿vale? Entonces usa una máscara, se tapa sus carencias emocionales para poder conseguir determinadas cosas. En el portal, por ejemplo, número 6, tenemos una persona que está muy triste porque no disfruta de la vida. Aquí, por ejemplo, teníamos una persona que no ha pasado una niñez o una adolescencia como tendría que ser, y entonces la han tratado como de adulto y se ha sentido un poco obligada o ha tenido ese programa de crecer más rápido de lo que tendría que crecer.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al crecerte tú más rápido, al no pasar una niñez así buena, de pasar jugar a las muñecas, a los coches, a la pelota o lo que sea, pues ¿qué pasa? Pues que no has aprendido a disfrutar de la vida. Entonces, te falta como la capacidad de amar. Vale, yo también, Roger, te digo, a nivel personal es que me siento identificada con todos los portales. O sea que, en fin. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que hay las 3 neurosis universales son el confundir el ser con ser alguien, confundir el ser con tener y el ser con tener, ¿vale? Entonces, estos 10 patrones que hay aquí, tú ahora te puedes identificarte, pero cuando se trata eso más a nivel personal, es cuando te das cuenta de que hay cosas de que no las tienes todas bloqueadas, ¿vale? O sea, son diferentes heridas, o sea, la diferencia es un poquito sutil, ¿no? Podríamos decir. O sea, mira. Sí, es muy sutil, exacto, Roger, esa es la palabra. La diferencia es sutil. A ver, una cosa es la herida que el padre te abandona, otra es que no te sientes, o sea, te sientes que no te quieren, ¿vale? Otro que te hayas tenido una herida en tu hogar, la otra que no te acepte la gente tal como tú eres, otra que no te dejen expresarte lo que serían tus talentos, ¿vale? Y en el portal 7, por ejemplo, tenemos la herida en el útero. Y entonces aquí te pueden haber pasado cosas de que no te querían, intento de aborto, un parto difícil o incluso, hijo, pues de una violación de alguien que tú no sabes y que hay, o que tus padres se pelean y que hay toda, o que tu madre no quiere y tú estás en el útero y tú todo eso lo notas, ¿no? Entonces, aquí ves el mundo, al no sentirte querido dentro ya del útero de tu madre, entonces cuando tú ya tienes automáticamente, inconscientemente, un rechazo de que no vales nada y que este mundo no me acepta, porque ya no te han querido en el útero. Si ya no te quieren dentro de la barriguita de tu madre, ¿quién te va a querer? ¿No? Entonces esta es la del útero. De hecho, Roger, yo te diría, o sea, por ejemplo, cuando hay una persona que nace más tarde de lo que conviene, o sea, es decir, de la fecha de nacimiento, se supone que hay un peligro fuera. En mi caso, y no sé, a otras personas si les habrá pasado lo mismo. Yo nací, o sea, porque ya al final iban a hacer a mi madre ¿cómo se dice esto? Cesárea. La cesárea, exactamente. O sea, yo no quería nacer. O sea, hay algo ahí que te dice que no eres como merecedor de nacer, ¿no? O sea, no tengo que nacer, no puedo nacer, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Aquí hay una herida. Yo, bueno, he hecho algunas cablas y tal, y a mí me decía, uy, tú tienes aquí, te pasó algo. Y un chico me dice, uy, sí, sí, me decía, mi madre me daba golpes y se intentó ahí tirarse por las escaleras y tal porque no me quería, por ejemplo. Claro, durísimo. Claro, y aquí también puede haber, pues sean violaciones y que seas el hijo de no tu padre, de otra persona, y entonces esa herida solo lo sabe tu madre, por ejemplo, y te la transmite a ti. Entonces tú no te sientes querida porque, jolines, porque ha sido un trauma, ¿no? Aquí es un proceso más kármico el 7, por ejemplo, ¿vale? Claro. Y aquí te quería preguntar, no sé si te puedo preguntar, por lo que decía también Yasmina, has comentado tú antes que puede mostrar como información de otras vidas. La pregunta es que igual podemos resonar o sentir o creer mentalmente que estamos identificados con varios portales o varias circunstancias de las que has nombrado, porque puede ser que resuene parte de nuestra alma con otras vidas, pero que en esta vida venimos, no sé, la pregunta es, en esta vida igual venimos con lo que tú has dicho, ¿no? Hay aprendizajes que ya tenemos integrados y que venimos a desbloquear o a resolver X. Sí, mira, esto sale en lo que sería la imagen del alma. Ahora luego explico la imagen del alma, no en tanto en profundidad, y ahí se ven los bloqueos que tú traes de otras vidas. Y eso es lo que te condiciona para tú trabajar determinadas cosas. Esto es entonces lo que hay que trabajar, lo que has comentado ahora es para trabajar en el cuerpo energético, para trabajar en esta vida. Exactamente, sí, esto es el plano físico material, ¿no? Esta es la que a lo mejor uso como más en profundidad porque te da como más pautas para tú poder... hacer cambios. Sí, hacer cambios, conocerte y saber el por qué te pasan determinadas cosas o no. Tú piensas que todo esto de aquí
se usan con los números. O sea, tú tienes el portal, por ejemplo, 1 bloqueado, el 9, ¿vale? Pues si tienes bloqueado el 9, aparte del 9 te va a salir aquí un numerito. Este numerito, en este caso, es un 97. Entonces, para desbloquear tu 9, tienes que, hay que interpretar el 97, ¿vale? Pero tú puedes tener bloqueado el 9, pero en vez de tener un 97, puedes tener el 96, el 94, el 93, el 92, el 98, el 99, ¿me explico? Claro, entonces por eso luego, a nivel general, yo estoy explicando un poco para que se entienda cómo funciona, pero luego cada persona aquí tiene un número. Entonces ese número se interpreta a nivel ya más personal. Aquí igual, aquí hay que trabajar el 80, el 8, pero va desde el 81 al 89. Entonces depende cuál vas a trabajar una cosa u otra. ¿Vale? Entonces, aquí ya vas entrando más en profundidad más personalizado, ¿vale? Que no es así general. A lo mejor sí que es verdad que se entiende un poquito más general al nivel de la estructura energética, pero luego te cambia y te pone cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, así terminando, el 8 es vienes a trabajar la armonía y la paz interior, ¿vale? Entonces, aquí el conflicto es de que tú para llegar a la armonía necesitas el conflicto. Supongo, yo no sé si habéis conocido mucha gente que para llegar a la armonía necesitan pelearse. Primero se pelean y luego encuentran la armonía. Entonces, bueno, son gente que se han acostumbrado a que para conseguir las cosas primero se tienen que pelear, ¿sabes? Y luego encuentran su equilibrio. El 9, también te sientes agredido en el hogar, ¿vale? Aquí son gente que encontramos controladores, perfeccionistas y gente muy clasificadora. Y en el 10 encontramos a gente que vienen aquí y vienen a hacer su propósito de vida, o sea, a terminar algo, ¿vale? Vienen a acabar alguna cosa, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, o sea, vienen a completar una obra aquí en el planeta Tierra. Y esta gente normalmente, la neurosis es de que son gente que trabajan en muchas cosas y hasta que no encuentran su propósito hacen millones de cosas, ¿vale? Vale, Roger, yo te hago una pregunta. Tú hablas siempre de neurosis, o sea, al final todos somos un poco neuróticos, ¿no? Claro, sí, a ver, sí, exactamente, porque aquí lo que se tratan en esta estructura energética son las neurosis. Claro, o sea, todo lo que no está completo o no está en paz viene de una neurosis, ¿no? Exactamente, sí. Y entenderíamos neurosis como... Como preocupación, podríamos decir, un conflicto interno. Conflicto interno. Claro, que tú no te encuentras a ti mismo y entonces tienes ahí, entonces no lo trabajas porque no te encuentras y no sabes cómo hacerlo y entonces y tampoco lo afrontas y entonces buscas, delegas en un comportamiento que no te beneficia a ti. Y la neurosis a nivel conductual, ¿cómo se viviría? Conductual, o sea, bueno, tu conducta, tu neurosis... Es que no estás en paz, que estás enfadado con el mundo, que... Sí, mira, aquí por ejemplo, exactamente, aquí lo que está en rojo sería tu neurosis a nivel así como muy resumida. Entonces, un 8, por ejemplo, su neurosis es que todo el mundo te hiere y como te hiere tú te peleas y te separas de todo el mundo. Entonces en el 8 encontraríamos a gente que le cuesta mucho lo que serían las relaciones sociales o las relaciones de pareja. Entonces una persona pues peleona. Si además el 8 tienes también junto, por ejemplo, con el 2, pues y a lo mejor con el 3, pues tenemos gente de esas que vamos, que van a muerte ahí, que se están peleando con todo el mundo y que siempre están en conflicto con la gente y que no hay forma de entenderse, ¿sabes? Que seguramente habéis conocido gente que siempre están discutiendo con todo el mundo y que casi que ni tienen amigos y luego se discuten con sus hijos, con sus padres, en el supermercado, con el jefe, con los empleados. ¿Vale? Y etimológicamente, además que es muy interesante, neurosis, etimológicamente significaría estar en contra de, ¿no? Sí, claro, sí. Vas en contra de lo que sería tu propia identidad, porque no la quieres trabajar, porque aquí delegas y usas toda una serie de máscaras para escaparte de tu propia realidad. Claro, entonces, no confrontar lo que tienes que resolver. Claro, entonces cuando tú no resuelves lo que tú has venido a trabajar aquí en este plano físico,
es cuando viene lo de los chakras que hablábamos antes. Y entonces se te manifiestan a través del chakra que representa cada portal esas enfermedades. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, supongo, a través de la biodescodificación, por ejemplo, se sabe ya, vamos, de que tú trabajas determinados bloqueos emocionales y te sanas, ¿vale? Si tú te abres al mundo y cambias la forma de pensar, es cuando tú te puedes sanar. Entonces, cuando tú estás así, tienes un portal bloqueado y estás enfermo y tal, pero tú cambias tu conducta, cambias tu alimentación, cambias tu trabajo, cambias toda una serie de cosas en tu vida, es cuando tú entonces se manifiesta la magia, porque cambias y se te manifiesta todo, ¿no? Dejas de estar en contra de todo y a favor de ti mismo. Sí. Entonces esto, además de la estructura energética, además de todo esto que vemos aquí, si nosotros tenemos determinados ejes que están bloqueados entre ellos, ¿vale? Tenemos determinados, además aquí se nos aumentan determinadas neurosis o determinados trabajos que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tenemos el 2 y el 7 activados, o sea, cuando digo activados es que lo tenemos así en rojo, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar, por ejemplo, pues aquí tenemos un conflicto, el 6 y el 1 sería un conflicto espíritu-materia, este sería un tipo de evolución, este sería a nivel kármico, ¿vale? Entonces hay determinados, tendríamos como un trabajo, o sea, tendríamos unas tensiones complementarias, ¿vale? Si además tenemos también estos activados y tenemos, yo qué sé, el campo mental activado, que es el 3 y el 9, pues tendríamos una persona muy rígida mental, muy lógica, que siempre quiere tener razón, muy controladora. Si tenemos otro tipo de bloqueo, o sea, ambos, me explico, por los colores como lo veis, pues tendríamos aquí un conflicto que trabajar más, ¿no? Entonces aquí depende cómo tengamos bloqueado estos ejes, pues tendríamos, o sea, estos serían los ejes de tensión y estos serían los polos y contrapolos. Entonces depende de lo que tengamos aquí bloqueado, tendríamos que trabajar una cosa u otra cosa, ¿vale? Eso es todo lo que tenemos en lo que sería la estructura energética, ¿vale? O sea que a partir de aquí, y además con todos los números que salen aquí, tendríamos aquí, pues esta persona tendría que trabajar el 108, el 97, el 86, el 75 y el 64. Y además, cuando tú no quieres trabajar el 64, entonces lo que haces es delegar al portal 42. ¿Vale? Cuando tú no trabajas el 75, vas y delegas al 53. Entonces, depende del tipo de estructura que tengamos, vamos a tener una estructura troncal, porque hay 9 tipos de estructuras energéticas, ¿no? Hay la estructura la 2, estructura tipo 3, tipo 4, tipo 5, hasta la tipo 10, ¿vale? Entonces, cada una, esta es una estructura tipo 9, quiere decir que esta persona ha venido a hacer aquí un trabajo espiritual, ¿vale? Tiene una misión espiritual, ¿vale? Y a través de determinados números nos va a decir una cosa, nos va a decir otra. Una consulta. ¿Cómo llamas a este tipo de lectura? ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo llamas a esta lectura? Esto es la cábala aplicada y esto es una estructura energética. Perfecto. Gracias. Oye, Roger. Dime. Perdona, una pregunta. Es que me he quedado pensando antes cuando Yasmina ha dicho lo de... Siento que tengo como un poco de todos, ¿no? Y a mí que me las he hecho y he visto que como en principio yo lo leo ahí y digo, joder, pues puede parecer como que sí tenemos un poco de todos, pero es verdad cuando te lo haces dices, hostia, es verdad y te das cuenta de muchas cosas que son concretas en ti. Pero yo te quería preguntar, ¿y puedes tener bloqueo en todos o todo verde? Digamos, todo verde o todo rojo, sería un caos, ¿no? Si te sale todo rojo, puede salir así. Así que no. Y te vamos del número de bloqueos, me refiero. No, a ver, normalmente todo rojo no puede salir, ¿vale? Normalmente hay 5 bloqueos, ¿vale? Que se van delegando. Entonces hay gente, por ejemplo, que tiene 2 bloqueos y puede tener, por ejemplo, aquí 3, o sea, en general hay
5 bloqueos. Estos 5 bloqueos se pueden distribuir por todos lados, pero tú puedes tener 2 bloqueados. Si, por ejemplo, tienes aquí 3 bloqueos y aquí 2, quiere decir que tú llevas 3 vidas intentando solucionar este bloqueo. Y aquí llevas 2 vidas así, y lo tienes todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo tienes concentrado en un sitio, entonces fluyes más por otro lado, pero tienes más tensión en cosas más concretas. Esta persona, por ejemplo, lo tiene más distribuido, tiene más conflictos, pero por eso son más suaves, porque están repartidos. Entonces depende cómo esté estructurado. Pues tú, por ejemplo, Vanessa, si no recuerdo mal, tienes 2 bloqueos solo. Pero claro, yo lo que está diciendo ahora yo lo tengo como más concentrado. Exactamente, tú lo tienes concentrado en 2 portales. Esta persona lo tiene todo más repartido. Entonces tú fluyes mucho por muchas cosas, pero hay determinadas cosas que te cuestan mucho más, porque lo tienes ahí todo concentradito. Claro. ¿Vale? Por eso lo que decía Yasmina es eso, que es verdad que todos podemos tener un poco de todo, pero es verdad cuando tú sabes esto y lo reconoces, te es mucho más fácil trabajarlo y ser consciente en el día a día cuando te pasan ciertas cosas y conociendo esto te identificas, y sobre todo que con las diapositivas de antes, que tú dices la solución un poco, ¿no? Cómo lo tienes que trabajar, cómo te va a ser a ti más fácil para ir trabajándolo cada vez que te encuentres en esas situaciones que a ti te bloquean, vamos. Vale, sigo. Aquí no me voy a extender más, ¿no? La estructura energética he querido profundizar un poquito más porque realmente es una herramienta muy potente que ayuda mucho en lo que sería en la vida aquí en el plano físico en que estamos viviendo, ¿vale? Aquí la imagen del alma, por ejemplo, esto es una foto simbólica, pero es una foto justo antes de morirnos en la última vida. Justo en el momento que nos morimos, ¡pum!, nos sale esta foto, ¿vale? Estos son 10 planos de conciencia y cada plano representa una cosa. Entonces aquí lo que nos está diciendo esta imagen es que lo que nosotros no trabajamos en una vida anterior. Y esos son los bloqueos que nosotros venimos aquí a trabajar, ¿vale? Aspectos que tenemos de nuestra vida pasada y que en la mayoría de los casos son tendencias o enfoques erróneos que traemos de nuestra última vida, ¿vale? Entonces el alma necesita poder corregir estos enfoques erróneos y estos procesos que tenemos de vidas pasadas, ya que si no acaban por condicionarnos nuestro plan de alma y en esta encarnación, ¿no? Y entonces no nos deja realmente expandirnos, ¿no? Entonces, cuando se hace la imagen del alma, esto de aquí son 10 planos de conciencia, por ejemplo, el 1 es el puramente espiritual, el 5 el puramente del alma y el 9 el puramente del ego, ¿no? Y cuando se trabaja esta estructura, esta imagen del alma, se interpretan estos números de aquí. Aquí interpretaríamos el 88, el 7 y el 4, ¿vale? Y lo que serían estos círculos rojos, aquí representa que son ayudas que nuestra alma nos pone para solucionar determinados problemas, para no caer otra vez en este bloqueo que ya llevamos de otros sitios. O sea, que el alma realmente sabe que lleva aquí ya una movida que le cuesta y que no hay forma de solucionar, y se pone determinadas ayudas para no caer otra vez en esas tentaciones, ¿vale? Eso sería lo que sería la imagen del alma, que nos sirve para saber el por qué tenemos determinadas condiciones o hacemos determinadas cosas y no sabemos por qué. Mira, un ejemplo que yo pongo mucho, que me encanta, y es el del ecologista, ¿vale? Un ecologista, por ejemplo, habéis visto seguramente que ahora hay mucha tendencia a proteger animales, gatos, perros, bueno, cualquier animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso vais, yo qué sé, con el coche y tal, y te sale un tío por ahí disparado, cuidado que es la paloma o el gato, y tú echas en frenazo y te frenas ahí en saco, ¿no? Y te sale, hombre, que no lo has visto, uy, perdona. Entonces esta gente, por ejemplo, en otras vidas seguramente hicieron un maltrato en el medio ambiente o hicieron mucho daño a determinados animales y tienen ese sentimiento de culpabilidad, y entonces ahora para su alma pide arreglar ese sentimiento de culpabilidad, ¿vale? Y entonces cuando tenemos determinadas conductas, en la imagen del alma podemos ver el por qué actuamos de determinadas formas.
Sería como un botón de danger, ¿no? Danger. Sí, pues sí, Totalmente. O sea, es decir, saltaría ahí la alarma, ¿no? sí. Pero también te digo una cosa, Roger, o sea, una vez que todo esto se trasciende, ¿para qué volver, no? No, porque el alma no, porque no la ha arreglado, esos son bloqueos que tú tienes, porque hay toda una Pero serie son de... bloqueos, vienes para arreglar algo. Una vez que arreglas lo que has arreglado, ¿para qué vas a volver, no? No, entonces se te queda ahí y no tienes el bloqueo. Claro, entonces ya no. Aquí, por ejemplo, esta persona tiene el 5 limpio, el 6 limpio y el 9 limpio. Pues ya no juego más, me voy a otro planeta, me voy a otro lugar, ¿no? Bueno, quedan estos 3 aquí para solucionar. Ah, bueno, hasta que no llenes el panel aquí del bingo, Sí, no te vas. exactamente, sí, más o menos, sí, exacto, sí. Claro. Roger, soy Ana. Me he perdido en una cosa. He querido entender que la imagen del alma la puedes sacar ahora con la fecha de nacimiento, pero también has hecho referencia al principio que cuando muere una persona se le puede sacar la imagen del alma de lo que le queda por resolver con la fecha de fallecimiento. ¿Es así? No, o sea, este cálculo se hace con la fecha de nacimiento, no de fallecimiento. De nacimiento. Sí, es que no sé si es que has dicho fallecimiento en lugar de nacimiento o te he entendido yo mal, pero algo has dicho, cuando fallece una persona tiene una foto. Entonces me habré equivocado. Vale, perfecto, sí. Aclarado todo, gracias. Esto es justamente el momento que te mueres en tu última vida. Y esas son las asignaturas pendientes que tú no has hecho y que tu alma quiere como arreglar. Vale. Roger, una pregunta. Vinicio pregunta, porque igual no tiene problemas con el audio, ha puesto un mensaje en el chat, si podías aclarar un poco la idea de las vidas pasadas, es decir, cuál es un poco ese devenir, ¿no? Según la pregunta que ha hecho Vinicio, que dice, hola Roger, un gusto, ¿podrías desarrollar la idea de vidas pasadas? Es la pregunta que él hace. Vale, sí, mira, esto es la imagen de, como he dicho, justo el momento que te mueres, ¿vale? Son tus asignaturas pendientes de tu última vida pasada, ¿vale? Entonces, ¿qué has hecho en tu última vida? O sea, lo que has hecho un poquito mal. Y entonces aquí lo vemos aquí, en este diagrama de aquí. En este diagrama de aquí vemos lo que son las razones kármicas y vemos un poco los bloqueos lo que tú no has hecho y tienes ese sentimiento de culpabilidad y quieres rectificar en esta vida, ¿no? Como decía, por ejemplo, lo del ecologista de que quiere salvar a los gatos y hace una fundación y recoge todos los gatos que están en la calle, y, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona ha hecho toda una serie de tendencias erróneas que tiene ese sentimiento de culpabilidad y quiere solucionarlo en esta vida. Entonces, aquí si vemos, por ejemplo, los dibujos que están en vertical, que están como un color verdecillo, un turquesa, son los capitales, las cuentas abiertas, que las cuentas abiertas son lo que nosotros no hemos, o sea, nuestros enfoques erróneos de vidas pasadas. Entonces, con estos 3 números, por ejemplo, el de arriba de todo, el 15, es a nivel espiritual, el 27 es a nivel de alma y el 30 es a nivel físico, ¿no? Entonces, estas cuentas abiertas son cuentas que están pendientes de arreglar, ¿vale? Y que nosotros queremos solucionar porque tenemos ese sentimiento de culpabilidad. De hecho, vosotros sabéis que muchas veces tenemos el sentimiento de culpabilidad, yo qué sé, cuando estás tomando el sol en la playa y yo qué sé, y es un martes y dices, hostia, pues tendría que estar trabajando y estás ahí con el coco ahí dándote vueltas. Es un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Tendría que estar trabajando, o tendría que estar haciendo de comer a los niños, o yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ese sentimiento viene un poquito por cosas que no hemos hecho en otras vidas. Entonces, yo qué sé, para poner un ejemplo, ahora tenemos el sentimiento de culpabilidad de respirar, o al menos eso intentan, ¿no? Porque si tú respiras puedes infectar a alguien, eso es un sentimiento de culpabilidad, ¿no? El rollo de la máscara, por ejemplo. Entonces, eso es para poner un ejemplo. Entonces nosotros, cada uno tiene determinados sentimientos de culpabilidad que viene aquí a solucionar. Entonces, ¿cómo lo solucionas?
pues con los números que están debajo. O sea, las cuentas abiertas o lo que nosotros llevamos de otras vidas, tampoco hay que darle mucha más importancia. Aquí realmente la solución está en los números que están abajo, que están en lila, que en este caso es el 24, el 29 y el 19. Entonces el 24, el 29 y el 19 nos dicen lo que nosotros hemos venido aquí, o sea, es la purga, podríamos decir la purga. Es la solución. La purga. Sí, a los problemas que traemos, exactamente. Entonces, claro. Trabajando el significado de lo que significa cada número de estos, nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos, con nuestro entorno y con todos, ¿vale? Porque normalmente esto se llama razones kármicas porque son procesos que nosotros no hemos hecho, no nos hemos comportado bien nuestro enfoque con nuestro entorno. Hemos tenido una actitud de falta de responsabilidad, de un enfoque muy egoísta, de que no hemos trabajado, que me he preocupado más para mí que no los demás, y entonces he hecho determinadas heridas que mi alma no le ha gustado. Y entonces venimos un poco a sanar esto de aquí, ¿no? Claro, pero es el día de la marmota, porque al final si te sientes culpable no lo puedes sanar. Si lo único que hay que ver es que no eres culpable de nada, Roger. O sea, es decir, que tú lo has hecho lo mejor que has sabido en cada momento. Y cuando eres consciente de que tú lo has hecho en ese momento como mejor sabías y que ahora tienes alternativas mejores, lo cambias y punto. Entonces sales del puto Matrix, porque al final te digo, esto sí son tablas que me enseñas que me parecen muy buenas y además me encanta lo que nos enseñas. Pero al final de lo que se trata es de darte cuenta de que no eres culpable de nada, que simplemente has actuado como mejor sabías y que ahora tienes que buscar una mejor versión de ti mismo para poder salir de la Matrix y irte donde te salga de los cojones. Sí, sí, evidentemente, es una forma de explicarlo. Lo único que pasa es que estos números de aquí, los del lila, te ayudan a salir de la Matrix. Y de los cojones, claro. Claro, porque si no siempre te vas a tropezar con las mismas piedras. Entonces, exactamente. Claro, entonces el sentimiento de culpabilidad, sí, es una forma de explicarlo, si me entiendes. Tú para salir de la Matrix tienes que... Tú sabes que hay cosas que te funcionan mejor que peor y otras peor, ¿a que sí? Exactamente, pero al final es que no es real, es que no eres culpable de nada, en realidad. No, tú has intentado hacer lo mejor que has podido, evidentemente, sí, sí, eso es así. El único que pasa el tema está en que la Matrix te engancha en ese tema, en el decirte que eres culpable de algo. No eres culpable de nada, simplemente operas como puedes. Y cuando te das cuenta de que puedes operar de otra manera es cuando tú sueltas toda esa culpa y reaccionas y accionas desde otro lugar. Sí, evidentemente, sí. Yo lo único por aportar si sirve de algo, desde la perspectiva que yo conozco y estudio, karma es la energía de efecto-reacción, no es ni malo ni bueno, es una información que queda almacenada a nivel muy sutil, a nivel álmico. Entonces, no es algo racional que le pongamos conciencia, o sea, todo esto es información que está como soterrada y me imagino que lo que nos está compartiendo Roger son técnicas para aflorar esa información para que quede liberada y se coloque. O sea, que va más allá del plano consciente que tengamos, más o menos cada uno en su proceso vital, pero que es información que está como en el subconsciente colectivo y de la mente universal que nosotros estamos filtrando. Entonces, nuestro trabajo aquí es filtrar esa información para darle luz. Esto es como yo lo siento y por lo que nos está compartiendo Roger, más allá de lo que estabas diciendo tú, Yasmina, de no creernos en estos patrones o creencias. Es como información muy sutil que se ha ido generando en el alma, o sea, no en la personalidad, no en el ego, sino a nivel interno. ¿No? No sé si es así, Roger. Sí, de hecho, esto lo que te ayuda es a liberarte de lo que son tus neurosis y tus miedos. Sí, porque todos llevamos como algo ahí que no nos deja liberarnos, ¿no? Que nos deja como atrapado en la Matrix, como dice Yasmina, ¿no? Entonces te quedas ahí atrapado y de ahí no sales en un bucle. Entonces esto es una herramienta que te ayuda a poder liberarte y poder expandirte y poder conocer el por qué tienes determinados comportamientos que te cuestan como el aceptarte.
Sí, yo, si me permite, es un apunte entre lo que comentaba Yasmina y Sara también, que bueno, lo entiendo ahí entre las dos visiones, pero claramente una es psicológica, ¿no? Es el aspecto de sentir, yo no soy culpable, pero eso no quiere decir que cale en tu parte más profunda de la psique, ¿no? En el sentido de que también es una trampa del ego, el hecho de saltar por encima de las cosas como si ya estuvieran solventadas. Y al final te das cuenta de que hay algo profundo que todavía no está colocado, si no, no seguiríamos repitiendo ese patrón, ¿no? Que es el patrón de la culpa, que es donde de alguna forma uno se observa y se da cuenta de que determinado comportamiento, si está hecho a nivel egoico, le genera una culpa o le puede generar una sensación de culpa. Aunque uno diga no soy culpable y no vengo aquí a expiar culpas, pero en el fondo hay un programa que sí te está induciendo a sentir ese tipo de emoción de alguna manera. Y eso es lo que hay que corregir también, siento, ¿no? Emilio, Emilio, gracias. Perdona un segundo, Roger. Emilio, gracias por la apreciación, por la puntualización y por lo que estás diciendo, efectivamente. Y estás súper acertado. O sea, es decir, yo estoy hablando, yo no estoy sintiendo a lo mejor lo que es lo que digo, pero sí por lo menos ya tengo la parte verbal para poder llegar a la parte sentida y emocional, ¿no? O sea, y sé por dónde vas, Emilio, por supuesto. Y estás dando en el clavo. O sea, es decir, yo puedo tener mucha teoría, pero si no la aplico, ¿de qué me sirve la relatividad? ¿No? La teoría de la relatividad. Si me la sé y no la aplico, pues no me sirve de nada. Es cierto, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo. Como tú siempre me dices, Emilio, accionar de una vez. Y Roger está dándonos unas claves cojonudas, cojonudas. Gracias, Roger, por ello. Entonces, se suman cosas, se suman cosas. Es que es verdad, es que no tenemos nada que hacer, simplemente tenemos que soltar todo este lastre que tenemos, porque tenemos una mochila muy pesada. Y entonces, gracias tanto a ti, Emilio, como a Sara, como a Roger y a todos los que estamos aquí. Si se trata de eso, de creernos que no somos culpables de nada. Y con todo esto, esto es una técnica, como otras muchas, vamos a usarla y vamos a dejar que suceda, ¿no? Simplemente tiene que pasar eso, que suceda. Yo ahí por puntualizar, no es, bueno, más allá de los sentimientos de culpabilidad o llamarlo X, es tomar conciencia de que venimos a realizar algo, a liberar algo, como decía Roger. O sea, que nuestra responsabilidad aquí es ponernos manos a la obra de drenar el pantano, de limpiar toda esa información que como fractales traemos. Más allá de las emociones o sentimientos que nos enredan, ¿no? a ciertos niveles. Sí, Sara, exactamente, correcto, correcto. Y además Emilio también ha hablado perfectamente y lo ha dicho muy bien y además él sabe de lo que habla, porque él es maestro de esto, ¿no? Y tú también. O sea, si al final se trata de que aquí no me importa. Maestros somos todos de nosotros mismos, al final también, ¿no? Creo que esa es la verdadera maestría realmente, llegar a conocerse porque, como decía Roger, el final de la ecuación es resolver tu ecuación, no resolver Exactamente. la del otro. Entonces, si tú estás resolviendo la del otro o tratando de resolver la del otro, te olvidas de la tuya y vuelves aquí más veces que cascorro. Con lo cual, al final se trata de que tomes responsabilidad de lo tuyo, profundices, hagas tu trabajo y, como decía uno el otro día, en función del trabajo que yo hago, no tengo que decir nada porque se verá dónde yo estoy y cómo yo me siento. Claro, no es lo que dices, es lo que haces. Exactamente, y esto es lo de siempre, ¿no? O sea, nos perdemos muchas veces en la verborrea cuando realmente lo importante es el facto. ¿Qué estoy haciendo, ¿no? Y qué sucede cuando estoy haciendo algo, ¿no? ¿Qué cambia en mi vida? ¿Qué personas vienen? ¿Qué personas se van? ¿Qué trabajos se dejan? ¿Qué trabajos se cogen? Si decido querer tener un barco como Roger, voy y lo creo mi barco, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas se van dando cuando tú vas resolviendo tu ecuación y no la de nadie más, ¿no? Que luego puedes ayudar a otros a resolver la suya, como pues hace en este caso Roger o yo me dedico con lo que hago, es perfecto, pero que es parte de nuestra resolución de ecuación también, ayudar posiblemente a otros a que vean también sus cosas, ¿no? Entonces ahí hay una parte también, pues, kármica, o como le quieras llamar, de tus talentos puestos al servicio. Pero hay que pasar por uno. Por supuesto. O sea, al final es uno. O sea, no puedes dar lecciones si no te las aplicas a ti mismo, obviamente. Si me permitís una pregunta, Roger, he entendido que esto es un mapa de bloqueos, pero también de instrumentos de solución.
pero a veces a mí me hicieron la cábala hace tiempo, lo leí. Bueno, los instrumentos pueden ser muy genéricos. Yo entiendo que esto, si es un poco complejo, bueno, o lo sientes complejo, ¿no? Tú mismo a veces te puedes desatascar, pero a veces requerirá un acompañamiento, ¿no? De alguien que controle estas cosas. La pregunta es, ¿a qué tipo de profesional puedes acudir con este mapa para que te pueda ayudar a resolver? Bueno, esto es la cábala aplicada y, a ver, tú, depende de las sesiones que tú haces, es como un coaching, que yo le llamo el coaching espiritual, ¿vale? Yo uso esta herramienta, por ejemplo. Entonces, si tú vas profundizando y vas usando las herramientas que te van diciendo los números para liberarte y desbloquearte y sentirte bien, entonces es cuando encuentras resultados en tu vida, que es lo que decía antes al principio en la cábala, ¿no? Que nos ayuda a tener prosperidad, abundancia, a conocernos a nosotros y a las leyes universales cósmicas y para nuestro entorno, para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Ahora bien, si a tú te leen en la cábala esta técnica, por ejemplo, y tú la escuchas, pero luego sigues con tu vida normal, pues tampoco te va a servir de nada. Entonces, pero si tú sabes que tienes determinados bloqueos en determinadas relaciones o porque eres una persona que no aceptas que te digan determinadas cosas porque tienes mucho ego o porque siempre quieres tener razón o porque eres muy discutidora y tú no te cambias tus actitudes y no te abres a la vida, entonces no te va a servir de nada. Entonces uno tiene que poner su parte, tomar conciencia e intentar abrirse camino para sacar las piedras que están en tu camino y, como decía al principio, convertir tu camino en una autopista para no darte leches y en vez de ir a 30 por hora, por ir a 200 por hora. Sí, eso es lo que había entendido. Yo me refería a otra cosa, porque a veces tú ves la piedra, pero te das cuenta que con tu propia palanca no puedes moverla. Que tú haces, por ejemplo, un acompañamiento de, bueno, pues de estas situaciones en las que alguien dice, vale, yo sé que soy así, pero es que no, intento cambiarlo y no puedo. Sí, bueno. Esa era mi pregunta, el acompañamiento con sí, este sí, tipo yo de hago mapa. Sí, yo hago acompañamientos con estos mapas y entonces se va profundizando, hago acompañamientos desde un día, por decir alguna tarde, hasta 2 meses, más o menos, un día por tarde. Entonces se va profundizando, si la persona va poniendo su voluntad y va cambiando cosas, entonces va encontrando resultados y entonces va cambiando y entonces es cuando tú ves, sí que es verdad que hay personas que les cuesta más y hay personas que les cuesta menos, ya todo depende de la voluntad o la conciencia que uno le ponga, pero sí que funciona. Vamos, yo he tenido ya unas cuantas acompañantes o consultas que han tenido resultados satisfactorios y que están muy contentas porque han cambiado cosas, porque han tomado conciencia, se han conocido a sí mismas y han podido cambiar toda una serie de cosas que no les gustaban en su vida. Entonces, vale. sí que funciona, sí. Vale. Eso es lo que quería saber. Muchas gracias, Roger. Vale. Porque hay cosas, como decía, antes ha dicho Emilio, claro, tú te lo propones, pero si está muy fuerte, como has explicado antes, a veces hay cosas que tienen distinta intensidad. Si hay una cosa muy intensa, por mucha voluntad que tú tengas y por mucha programación neurolingüística de todos somos amor, somos inocentes, tal, ahí está. Y sigues cayendo y bueno, era como por hacer, porque fuera más práctico y menos doloroso. Es decir, cuanto más corto en el tiempo dentro de lo posible, respetando los tiempos de cada bloqueo, un acompañamiento te puede dar en una frase, al menos yo funciono así, me pueden decir una frase que de repente digo, ya está, ¿no? O sea, ya está, no es que esté solucionado, pero a mí esa frase me sirve mucho. Sí, vale, lo que pues ya me queda aclarado. Muchas gracias, Roger, de verdad. Vale, me está encantando, estoy disfrutando mucho. Vale. Roger, muchas gracias, de verdad que sí, porque lo estás haciendo genial, de verdad, y te digo, yo quiero hablar contigo, Roger. Vale, me encanta, muchas gracias. Mira, voy a explicar aquí el final. A ver, aquí lo que se trata la cábala aplicada, por eso se llama cábala aplicada. Por eso yo siempre no hago la cábala mística, porque la cábala mística no tengo ni idea, sinceramente. La cábala aplicada es porque tú aplicas lo que serían el secreto, el mensaje que está oculto dentro del número, que cada uno tiene unos números diferentes. Entonces, si tú aplicas
Porque, o sea, mira, voy a seguir y así acabáis de entenderlo un poquito más. Bueno, esto es un resumen un poco de lo que hemos hablado, ¿vale? Cada uno tiene unos días de fuerza en el mes. Esta persona, por ejemplo, tiene el 7, 16, 25, que son sus días que en ese día esa persona puede hacer, esos días son fuertes para él, para poder hacer determinadas cosas. Luego también se puede calcular el número de vibración del día. Luego tenemos también unos números, que es el número que tú vibras del cuerpo, el número que tú vibras del alma y el número que tú vibras en el espíritu. Entonces depende qué vibración tú tengas en estos tres sentidos, tú vas a tener una forma de actuar a nivel vibracional, a nivel de cuerpo, físico, o de alma o de espíritu. Luego tienes un número, cada uno tiene un efecto sanador, que es que si tú haces, en este caso, por ejemplo, el 113, vas a tener determinados resultados que te van a ayudar a conseguir todo lo que yo he ido explicando a través de las otras herramientas. Son números genéricos que ayudan a solucionar temas personales. Luego tenemos el lema de vida y cada uno tiene un número que es el lema de vida, quiere decir que cada persona tiene su forma de pensar o es su lema de vida como impronto de hacer determinadas cosas y eso le ayuda. Si entonces tú potencias, como tú me preguntabas, pero ¿y qué hago? Porque a mí me dicen frases, no, aquí se va concreto y yo te digo, pues mira, es que tú, por ejemplo, un 113 quiere decir que esta persona tiene que hacer cambios para poderse conectarse con la fuente y entrar en un tema más espiritual y entonces entender que todo tiene una explicación y comprender que el proceso de la vida le va a acompañar, ¿vale? Si tú no haces cambios, si esta persona es muy rígida, pongamos por el caso, y no hace cambios, nunca se va a conectar a la fuente y siempre se va a victimizar, por ejemplo, ¿vale? El lema de vida es otro número genérico que te dice cuál es tu lema de vida. Entonces aquí el número 99, pues te explicará, por ejemplo, el 99 en este caso, pues son tareas puramente espirituales, ¿vale? Entonces la suma de todas las sabidurías te despierta todo tu potencial. O sea, que quiere decir que el lema de vida de esta persona quiere decir que es una persona que tiene que escucharse a su corazón, tiene que escuchar su instinto, tiene que escuchar sus sueños y todo lo que él sienta dentro de sí mismo para reencontrar su sabiduría, y porque es un número maestro, porque es un 99. Y entonces ahí es cuando va a encontrar resultados. Si esa persona, tú usas el 99 de una forma negativa, quiere decir que esta persona es totalmente controladora, siempre quiere tener la razón, se rija por el análisis y no escucha la intuición, necesita el libro de instrucciones de los científicos, porque dice, no, si no me lo demuestras esto no existe, ¿vale? Entonces aquí podríamos encontrar una persona que actúa desde ese punto de vista, cuando realmente lo que tenía que hacer es escucharse su corazón, ¿vale? Esos son números genéricos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, como decía antes, tenemos, que antes lo he explicado, de que cada uno tiene el número del corazón, ¿vale? Este número nos servirá para hacer todo lo que ahora voy a explicar, así brevemente. Aquí, bueno, esto es un resumen un poco de la cábala, pues si esta persona tiene la edad de transformación a las 25, si tiene turbulencias y luego, pues lo que he dicho antes, pues qué ejes de tensión tiene que trabajar o qué polos y contrapolos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogemos el número del corazón, ¿vale? Y tú quieres saber qué vibración tienes, por ejemplo, con frecuencia sostenida, con el grupo, ¿vale? Entonces, frecuencia sostenida, sumas, como he explicado antes, cada letra tiene un número, haces la suma total y nos da un 10. Bueno, da un 190, que como supera lo que serían los 22 números, las cartas del tarot, sumas 9 más 1 y nos da un 10. Por lo tanto, frecuencia sostenida tiene una vibración 10. O sea, que es brutal, porque el 10 significa ya la materialización de hacer algo. Porque el 1 es la voluntad, pero el 10 ya es la acción, ya es concretar, ya es hacerlo realidad. El 1 lo plantea y el 10 lo hace, lo materializa, ¿vale? Además está aquí entre estos dos sefirot, que es la materialización y el disfrute de hacerlo, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, qué aprendizajes tenemos con frecuencia sostenible, cogeríamos el número
del corazón, ¿vale? Y lo sumaríamos con el 10 y haríamos un cálculo matemático y nos daría un número que sería nuestro número vibracional con frecuencia sostenida, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestro número? Esto es un ejemplo sin acabar, pero simplemente para lo que entendáis. Podemos coger las comparativas y podemos compararlo con compañeros, familias, hijos, parejas, grupos, equipos de enfermedades, lugares, países, ciudades, empresas, nombres o cualquier cosa que se te pase por la imaginación. Por ejemplo, si tienes cáncer de hígado, tu nombre buscas hígado, buscas qué número te sale, ¿vale? Qué vibración numérica tiene, coges ese número de hígado y haces ese cálculo matemático con tu número del corazón. Y el número que te salga quiere decir que es el aprendizaje y el que tú tienes con tu hígado. Si tú trabajas, yo que sé, en la Coca-Cola, en la Nestlé o en, yo que sé, Pepitos y Vais y tal, tú pones, evidentemente tiene que ser un nombre que está inscrito en el registro y está dado de alta como empresa. Ojo, no vale un nombre ahí a la tuntún, ¿sabes? Si tú tienes, yo que sé, una peluquería que es Peluquería Paco, tienes que coger, pues eso, Peluquería Paco o Tour Martínez, lo que sea, claro, sumarlo y entonces esa vibración te va a dar cuál es tu vibración con esa entidad. Lo puedes hacer con grupos, puedes, si yo que sé, un equipo de fútbol, pues coges todos los números de vibración de cada persona, lo sumas, haces todo el cálculo y entonces va a salir un número que es el conjunto de todo ese grupo, ¿vale? Lo puedes hacer con tu hijo, con tu pareja, equipos de trabajo, enfermedades, lo puedes hacer con lugares. Yo qué sé, me quiero ir a vivir a Londres. Yo, por ejemplo, me hice en Londres. Tuve una experiencia en Londres, pues un poco así, bueno, me lo pasé súper bien, pero vamos, la verdad que fue un aprendizaje muy duro. Y entonces busqué a ver qué carta, y claro, me salía la torre. Entonces entendí todo el aprendizaje que yo hice ahí. Digo, coño, hostia, es verdad. Claro, era un desastre, o sea, pero claro, ahora entendí qué aprendizaje yo tenía que hacer ahí, ¿no? Entonces se puede hacer con cualquier cosa, ¿sabes? Ay, que me parto contigo. De hecho, yo tengo la página web, tengo un blog y ahí un poco todo lo que he ido explicando, no todo, voy colgando artículos y si queréis saber alguna duda más o alguna cosa, entráis en mi página, ahora luego os la pasaré, en mi página web y ahí tengo un blog y ahí explico pues, la estructura energética, los 3 senderos y determinados posts que voy colgando, ¿no? Y aquí para acabar, pues hacemos un resumen un poco de los números, de lo que puedo hacer. Entonces, un número tenemos el número rango, complementarios, el número de liberación, que es el que te ayuda a saber, a liberarte de esa tensión. Luego tenemos el número de tensión, que son los números que nos dan la tensión y nos hace que nos bloqueemos en ese aprendizaje que tenemos que trabajar. Nos salen números maestros, las comparativas que acabo de explicar. Tenemos el edad de transformación, bueno, el tema origen de destino y principio de transformación que lo he explicado, los días de fuerza, vibración diaria, vibraciones asociadas y conjuntas, que es lo que acabo de explicar, el número kármico de relaciones, que son también los números de aquí, que son, por ejemplo, el 72 es el número genérico de relaciones, y eso sería un poco el título de cada persona, el título de tu libro de las relaciones kármicas. Luego tenemos el efecto sanador, que lo he explicado también, el lema de vida y número de vibración del cuerpo y alma y espíritu. Y luego tenemos, que también lo he comentado antes, que son todos los números que nos dan la información sobre nuestro camino en la vida y la relación que tenemos con nuestros espejos, o sea, sean personas o experiencias. Son los números que nos salen en lo que sería la estructura energética y la imagen del alma. Entonces, todos esos números son también números personales que nos salen, que están en nuestro camino de vida y que tenemos que trabajar, son nuestros espejos y tenemos que liberarnos. Entonces, con esos números sacamos otros números, como los números de tensión o de liberación, que nos ayudan a encontrar soluciones a esos bloqueos, ¿vale? Y bueno, y con esto pues finalizo pues todo lo que os he estado explicando. Espero que os haya gustado y cualquier duda o lo que sea me podéis preguntar. Esto es mi web, ¿vale? Aquí si queréis más información
ver un poquito cómo yo hago el coaching o cómo hago ahí también me sale lo que sale, porque también hago tarot, hago consultas de tarot, hago reflexología podal también. Y aquí en la web, que mi proyecto digital es Revelación Esotérica, tengo, bueno, aquí os podéis informar, os podéis poner en contacto conmigo, podéis seguirme en el blog. Si por ejemplo os unís a lo que sería mi newsletter, ¿vale? Os va a llegar un PDF de 18 páginas, creo que son 53 reflexiones internas que yo durante estos últimos años son escritos que he ido haciendo y cosas que he ido recogiendo por ahí. Entonces son reflexiones para que uno vaya leyendo y vaya reflexionando sobre de lo que me han pasado a mí los últimos años. Entonces yo os invito, si queréis, os conectáis ahí en mi web, os apuntáis, os lo descargáis, os lo leéis, y si luego no queréis seguir en la web y tal, pues da igual, os dais de baja y tal, pero a lo mejor esas reflexiones que yo escribo ahí os pueden ayudar o os pueden hacer pues reflexionar un poquito. Y nada, muchas gracias por escucharme, la verdad que me ha gustado toda la charla y todo lo que estas un par de horas hemos estado juntos. Gracias, Roger, ha sido genial. Necesitamos 5 horas más, ¿vale? ¡Qué majo eres! ¡Cachis! Yo te pediría una reflexología podal, pero a través de la web no se puede. Yo también quiero. Yo sí puedo. ¿Verdad, eh? Roger, hay que exprimirte. Quiero una reflexología. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ya está. No, estás compartiendo. Estás compartiendo todavía. Estás compartiendo tu escritorio, Roger. Sí, Roger. Ahí. Pon la cuenta del banco y la clave, así la... A ver cómo salgo yo de aquí ahora. Tienes que dejar de compartir. Compartir pantalla, lo tachas. Vete a Zoom y me pones dejar de compartir. Abajo. Ahí. Abajo la parte inferior. Vete a Zoom, exacto. Y si no, lo que dice Emilio también vale. Coño, no me sé. Tienes que dejar de compartir 2 veces. Es igual, ya está. Bueno, si no... Oye, ¿qué arte te das? Es una buena foto igual, ¿eh?